Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. We have to change the way of thinking. Angie, ¿tú qué piensas de cambiar tu manera de pensar? Angie, what do you think of a way of thinking, changing the way of thinking? Así es. Do we have to do it because that's gonna make us not have a lot of problems? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. For example, Si yo creo if I believe que todo en mi vida va a estar bien that everything in my life is gonna be okay, cuando no tenga ninguna situación que no me guste, that I have a situation that I don't like or dislike, ¿voy a poder ser feliz? I'm gonna be able to be happy. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y las personas que no conocen a Dios? What's the difference between the sons of God and the ones that don't believe in God? ¿O cuál sería la diferencia? What's the difference? ¿Los hijos de Dios podemos vivir como nosotros queremos? The sons of God, can we live like however we want? ¿Podemos tener lo que nosotros queremos? Can we have everything we want? ¿Podemos ser felices como nosotros queremos? Can we be happy however we want? ¿En qué tiene que estar basada nuestra felicidad? What is our happiness based on? ¿En la obediencia? In obedience? Cuando somos obedientes, When we obedient, somos felices. are we happy? ¿En qué más tiene que estar basada nuestra felicidad? Depender de Dios. To depend on God. ¿En qué más? On what else? ¿De qué depende que yo sea feliz? What's happiness based on? De la relación con Él. In a relationship with Him. Puede haber muchas cosas en mi vida que no me agraden. There could be a lot of things in my life that I dislike. Que haya muchas cosas que no quiero. There's a lot of things that I don't like. Pero yo tengo que ser. But I have to feliz. Be happy. Si mi vida depende. If my life depends. De Él. Of Him. No va a haber ningún problema. On Him. Siempre voy a estar There's feliz. not gonna be no problem. I'm always gonna be happy. Porque Él siempre está dispuesto. Because He's only willing a estar conmigo. To be there with me. Basta que yo cierre mis ojos. He only takes for me to close my eyes. Y piense en Él. And think of Him. Y lo llame a Él. And call Him. Y le diga yo, mira, está pasando esto. And tell Him that this is happening. Y Él va a tomar ese problema. And that He's gonna take that problem. Las cosas no se resuelven así. The problems are not resolved like this. Cuando Dios nos dice no hagas esto. When God tells you don't do this. Obedecemos así. We obey. ¿A la primera? This? At the first time? No, no obedecemos a la primera. No, we don't obey at the first time. Entonces, ¿por qué queremos que Dios haga las cosas así? So why do we want God to do things at the first time? Bless you. O sea, tenemos que ser congruentes, ¿no creen? We have to be razonables. Reasonable. Nosotros no podemos cambiar rápido. We cannot change very fast. Pero sí podemos hacer una cosa. But we can do one thing. Si nosotros decidimos If we decide que mi felicidad dependa de mi relación con el Señor, that my happiness is based on Him, my relationship with Him, yo no voy a estar así. I'm not gonna be like this. Un día bien, one day good, otro mal, another day bad, uno medio así, sometimes like half dos okay, para abajo. And 2 downs. ¿Qué tengo que cambiar aquí en mi mente? What do I have to change right here in my mind? Que mi felicidad no depende That my happiness is not depending on de los demás, of others, de que los demás hagan algo, for others to do things, de que yo tenga lo que quiero. that I have what I want. Mi felicidad nada más debe depender My happiness is only depends de mi relación con Él. of my relationship with Him. Él nunca va a cambiar. He's never going to change. Él siempre va a estar cuando lo busquemos. He's always going to be there when we look for Him or seek for Him. Pero Él tiene que formar nuestro carácter. But He has to form our character. Una de las cosas más tremendas One of the
One of the first one. más difíciles. One of the more difficult things. Miren, Dios no nos puede dar todo lo que nosotros queremos. God cannot give us everything we want. ¿Qué pasa cuando un padre le da todo lo que quiere a sus hijos? What happens when a father gives everything to their son or kids? Se hace inútil. Cuando una madre no le da disciplina a sus hijos, What happens? ¿qué pasa? What happens when the mother don't discipline their kids? Cuando sean grandes esos niños, When those kids grow up, van a ser la vergüenza del padre o de la madre. vergüenza, shame. They're gonna be shamed of the mother, or they're gonna embarrass you. Dios nos tiene que dar disciplina. God has to give us discipline or discipline us. Eso es lo primero que me tiene que dar Dios. That's the first thing God has to give me. Si yo recibo la If I disciplina, receive the discipline, mis hijos también van a recibir la my kids disciplina. also are gonna receive the discipline. ¿Cuál es la primera disciplina que nos da Dios? What's the first discipline God give us? Las cosas son a mi manera, The ways are done my way. no a tu manera. The things are done my way, not your way. Yo voy a hacer la obra, I'm gonna do the work, no tú. not you. ¿Sí? Si nosotros recibimos la disciplina de Dios, If we receive the discipline of God, vamos a tener, vamos a ser hijos. we're gonna be sons of God, or sons. Hay cosas que no están como nos gustaría que estuvieran, ¿cierto? There's things that are not like how we want them to be. Todos tenemos situaciones en nuestras vidas que no nos gustan, We all have situations that we dislike, pero tenemos que aprender a vivir but we have to learn how to live en la voluntad de Él. in the will of Him. Vamos a irnos a Hebreos 12. Let's go to Hebrews 12. Fíjense lo que dice. Look what it says. 12:12. 12:12. Nos acaba de hablar de la disciplina aquí el Señor. He just talked about the discipline. Nos dice que Él al que ama, He says that the one He loves, disciplina. He disciplines. Miren, si un padre o una madre If a mother or father, ama a sus hijos verdaderamente, if they truly love their kids, ¿qué es lo que tiene que hacer, Juanito? what do they have to do? One, Corregirlos. correct them. Si un padre o una madre no corrige a sus hijos, If a mother or father don't correct their kids, no los ama. they don't love them. Luego por eso hay niños y niñas que... Ajá, sí, pero no vamos a ver eso. Nada más que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como niños Because we are like kids, y necesitamos recibir la disciplina de Dios. and we need to receive the discipline of God, or Ahora, from God. Nosotros no vemos muchas cosas. We don't see a lot of things, A veces alguien nos dice algo and sometimes someone tells us something, y decimos no, and we say no. eso no es así. Things are not like that. A ver, levanten la manita. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Escuchar. Listen. Cuando el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la hermana When the wife or the husband, the kids or your brothers, nos diga algo, they tell us something, tenemos que escuchar. we have to listen. ¿Por qué necesitamos escuchar? Why do we need to listen? Para poder saber qué estamos haciendo mal. To know what are we doing wrong. ¿Qué es lo que nos dijo el pastor el domingo? What did the pastor tell us Sunday? Que tenemos que observarnos. That we have to observe ourselves, ¿A quién tenemos que or look at observar? ourselves. Who do we have to observe? A uno mismo. Yourself. ¿Cuál es mi trabajo con Dios? What's my job with God? Yo, I. la disciplina que Él me da a mí. The discipline that He gives me. Cuando estamos en un proceso, When we're in our process, como el de ustedes, el de todos, like of us, all of us, lo primero que tenemos es que escuchar. the first thing that we need to do is listen. ¿Qué me está diciendo la persona? What is that person telling me? ¿Para qué tengo que escuchar? Why do I need to listen? A ver, Juanito. One, Ajá.
Y si te das cuenta que estás haciendo algo mal, ¿qué tienes que hacer? And if you know that you're doing something wrong, what do you need to do? Corregirlo, Correct it. ¿verdad? Tenemos que corregirlo. We have to make a correction. Si alguien nos dice algo, If someone tells us something, tenemos que observar, we have to observe. tenemos que ver We have to see si lo que esa persona está diciéndonos que es verdad. if that person is saying is true. Tenemos que ver lo que nos está diciendo. We have to see what's it saying. What's the person saying? Todos tenemos que escuchar, We all have to listen. porque cuando no escuchamos, Because when we don't listen, vamos a tener muchos problemas. we're going to have a lot of problems. Como siempre les he dicho, Like I always have told you, en un conflicto, in a conflict, los dos tienen una parte del conflicto. both of y'all have a part in the conflict. ¿Qué tengo que hacer cuando le estoy diciendo algo a alguien y no me escucha? What do I have to do if I'm telling someone something and they don't listen? Tengo que orar al Señor, I have to pray to the Lord que lo ayude a ver la verdad. to help and see the truth. Y también tengo que entender algo, And I also need to understand one thing, que algo se está moviendo. that something is moving. Yo les quería hablar de esto que estamos hablando, I wanted to talk to you about this, what we're talking about, pero también les quería hablar acerca. but I also wanted to talk to you about, Ese es un estudio que hice hace años, this is a study that I did a long time ago, a few years ago, muy cortito, very short. que lo hice para mí. I did it for myself. En el 2011 In 2011, fue cuando yo entendí that's when I understood que la Navidad no venía de Dios. that Christmas don't come from God. Miren, en este tiempo In this time, tenemos que entender we have to understand que se están moviendo muchos seres espirituales that there's a lot of spiritual beings moving around por esta celebración. because of these celebrations or festivals. Los seres espirituales se mueven con señales. The spiritual beings move around with signs. Esas coronas que son así redondas Those crowns, round crowns, que ponen en las entradas de las casas, they put in the front door of their houses, en las ventanas, on the windows. representan al Dios Sol. They represent the God Son. Ese es el gran problema que tenemos. That's the big problem that we have. Eso hace que se muevan seres espirituales. That makes for spiritual beings to move around. Entonces andamos muy sensibles So we are very sensitive y muy fácilmente nos enojamos. and very easy we get mad. Entonces tenemos que entender So we need to understand que además de la lucha que tenemos entre nosotros, that besides the war we have between us, nosotros también hay que entender we also need to understand que en esta temporada, that in this time, desde que empieza la celebración de octubre, since the celebrations of October starts, desde antes, since before, ¿quién va a los regularmente? who goes to Lowe's regularly? Ya como Basis. por ahí de julio, From June, ya estaban esos Or demonios, July. ya estaban esos muñecos de monstruos, you could see the Calaveras. big monsters, zombie, Skeletons. calaveras, como si era calavera, esqueletos. skeletons. ¿Por qué creen que el enemigo hace esto? Signs de muerte. Why do you think the enemy does this or does that? Para poderse mover con más facilidad. To be able to move easily around Es tremendo, hermanos. is very tremendous. Desde antes ya comienzan las tinieblas a operar. Since before the darkness starts moving or to operate, Entonces tenemos que entender so we need to understand que aparte de que tenemos que aprender a cambiar de nuestra manera de pensar, that besides of changing the way of us thinking, que tenemos que escuchar we need to also listen a nuestro esposo, a nuestra to esposa, our husband or wives, a nuestros hijos, to our kids, a los hermanos. to the brothers. Aquí cuando estamos dando la clase, Here when we are preaching the word or teaching the class,
También tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. We also have to change our way of thinking. Tenemos que ver las cosas que se están moviendo en el mundo espiritual. We have to see the things that are moving in the spiritual world. Entonces, esta es una fiesta, So this is una fiesta de Navidad. a party. The Christmas is a party Yeah, it's a Christmas party que se ve muy bonito. that looks very beautiful. Pero detrás hay unos demonios tan feos operando. But behind that, there's very ugly demons operating. Ayer me estaba contando un sueño la hermana Amparo. Yesterday, Sister Amparo was telling me a dream she had. Y decía, veía unos monstruos muy grandotes She said I could see a very big, tall monsters. que se estaban asomando por la ventana. They were looking out the window, Le digo, lógico, and I said logically, tu hermana que tiene ahí, what does your sisters have there? todas esas coronas All of those crowns, que simbolizan they symbolize al Dios Sol. the sun god. Y atrás de todo eso que se mueve, And all behind all those things, what is it moving? demonios de enojo, de ira. Demons of angriness. Esos demonios eran grandotes These demons were very tall, y estaban bien enojados con ella. and they were very mad with her. Pero llegaba una persona que sí celebra la Navidad. Llegó en el sueño, entró una persona que But sí in the dream, a person came in there that sí celebra. celebrated the Christmas, Y ella no le hacía nada. and she wouldn't do anything. No estaban enojados con ella. They wasn't mad with her. Ya vamos viendo qué es lo que se mueve en el mundo espiritual. Are we seeing what's moving in the spiritual world? A veces el enemigo usa personas Sometimes the enemy uses people para hacernos enojar. to make us mad. Entonces tenemos que ser sabios, amados. So we have to be míos. very wise, brothers. Tenemos que ver qué está pasando. We have to see what's happening. ¿Por qué hay esa desarmonía? Why there's this Desarmonía. disharmony? Ajá. ¿Por qué hay tantos problemas en la casa? Why there's a lot of problems in the house? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver las cosas en el mundo espiritual, I remember when I started seeing things in the spiritual world, yo le decía a mi esposo, I would tell my husband, mira, está pasando esto. look, this is happening. Y él me decía, no, And he would say, no, eso no puede ser. that cannot be. Me costó tiempo It took me time. que mi esposo pudiera introducirse en las cosas espirituales. It took time for my husband to introduce himself in the spiritual things. Yo le decía, mira, vi esto, y mi esposo no me creía. And I would tell him I saw this and that, and he wouldn't believe me. Cuando una persona no le cree a uno, When a person doesn't believe you, uno ya no le tiene que decir nada. you cannot tell that person anything. Tiene que orar por ella. You have to pray over him or for him. Y algún día ella va a entender. And one day, he or she is going to believe. Después de que mi esposo empezó a buscar Then after my husband started searching, acerca de las cosas espirituales, researching about the spiritual things, y él se introdujo ya en el mundo espiritual. and he introduced himself in the spiritual things. Pero todo es un camino, But everything is a path or a road, ¿ok? Y tenemos que tener paciencia. and we have to be very patient. Y tenemos que entender que no tenemos lucha contra el esposo, contra la esposa, And we need to understand that we're not at war with our husband or wives, sino contra demonios but with demons que nos quieren destruir. that they want to destroy us. Entonces no tenemos que darle al enemigo, como dice, el gusto So we don't have to give the enemy el gusto de que nos vea peleando. Que se the ponga contento porque nos vea peleando. pleasure of fighting or fighting each other. Tiene que caber en los dos o en uno por lo menos. It has to be in both of y'all, or at least one of you. Cuando estén enojando, When you're getting mad, acuérdense, remember, las cosas no son como yo quiero. things are not like how I want them to be. Tengo que tener paciencia. I have to be patient. Cada uno tiene un camino diferente. Each of you have a different path.
Todos somos diferentes. We are different. Puede ser mi marido, He could be my husband, pero somos diferentes. but we're still different. Él come un tipo de arroz, yo como otro tipo de arroz. He eats a type of rice and I eat a different type of rice. Él come un tipo de comida, yo como otro tipo de comida. He eats a type of food and I eat a different type of food. Pero uno tiene que respetar al esposo o a la esposa. But we have to respect the wife or the husband. Porque no porque sea un esposo o esposa, Not because he's a husband or a wife, ella o él tienen que hacer lo que yo digo. they have to do what I say. ¿Ya vamos entendiendo? Are we understanding? Tenemos que ser comprensivos unos con los otros. We have to be comprehensive with each other. Decidir escuchar. Decide to hear or to listen. Miren, la base de la comprensión, ¿qué es? The base of comprehension, what is it? La comunicación. The communication. Si la esposa te dice algo, Juan, ¿qué tienes que hacer? Escucharla. Escucharla. If the wife tells you something, you have to listen. Ajá, escucharla. Ajá, y ver, bueno, si esto me está causando problemas, voy a empezar. Espíritu Santo, ayúdame. Pero no todas las cosas que una persona dice tiene que ser cierto, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Mira, en este caso, hermano, sí, tú puedes decir, bueno, voy a escuchar y voy con el Espíritu Santo y comienzo a investigar. ¿Sí? ¿Quién es el que nos lleva a la verdad? El Espíritu Santo. Pero tú no puedes decir no es verdad, porque te cierras. ¿Sí? Y cuando uno de los dos se cierra, And when one of you closes itself, ahí se pierde la comunicación that's where the communication is lost y la comprensión. and the comprehension. Estamos aquí para escuchar al otro We are here to listen to the other, y de acuerdo a lo que la palabra nos dice, and according to what the word says, tengo que luchar por ser comprensiva con mi I have to esposo fight to be able to be comprehensive with my husband or wife, y mi esposo también tiene que luchar para ser comprensivo conmigo. and my husband also have to fight to be comprehensive with me. Ahora, sí es verdad que el hombre tiene autoridad, And that is true. The husband has authority. es la autoridad de la familia He's the authority of the house, of the family. y las mujeres los tenemos que respetar And the woman has to respect that, como nuestra autoridad. like our authority. ¿Sí? Y si no podemos tener un acuerdo con ellos, And if we cannot come to an agreement with them, tenemos que decirle al Señor, we have to say, Lord, mira, Padre, si esto que le estoy diciendo a mi esposo look, Father, if what I'm telling my husband es así, is like that, convéncelo a él. convince him, Him, convince him, my husband. convince my husband. Pero si esto no es así, But if that is not like that, convénceme a mí. convince me of it. Tenemos que orar porque lo convenzan a él, We have to pray so he can be convinced. pero también tenemos que ver qué tal si no estamos viendo bien las cosas. But we also need to pray so we could see if we are not seeing things correctly. Yo cuando empecé a orar así, When I started praying like this, yo le decía, Señor, mira que mi esposo, I would tell the Lord, look at my husband, le doy gracias al Señor que me dio luz. and I thank God that he gave me a light. Y le decía, pero si yo estoy mal, And I would tell him, I'm wrong. convénceme. Please convince me. Y apenas yo le decía eso, And at that moment of telling him that, y en ese momento and at that moment, me daba cuenta and I would see que no era como yo decía. that it wasn't like how I wanted things. ¿Qué me tocaba hacer? What did I have to do? ¿Qué tiene que hacer uno cuando no está bien? What do you have to do when you're not correct? Reconocer To recognize y corregir. and correct yourself. La base de la comprensión The base of comprehension es la comunicación. is the communication. Si no escucho, If I don't listen, si no quiero escuchar, if I don't want to listen, voy a tener muchos problemas. I'm going to have a lot of problems. Entonces tenemos que tomar todo esto So we have to take all of this, y no tenemos que enojarnos. and we don't have to get mad at each other.
el que se enoja the one that gets mad, pierde. loses. Tengo que entender que tengo una lucha I have to understand that I have a fight or con, war con seres espirituales with spiritual beings, y que estoy en un proceso and that I'm in a process. y que a veces a lo mejor me estoy entendiendo bien. And sometimes I'm not even understanding right. Entonces por eso tengo que hablar de las dos formas. So this is why I have to pray in both ways. ¿Estamos de acuerdo en eso? Are we understand? Do we agree to that? Y si nosotros hacemos eso, And if we do that, entender que el esposo y la esposa son un equipo. if we understand that the wife and the husband are a team, La mujer en el mundo espiritual the woman in the spiritual world tiene que orar muy fuerte, has to pray very heavily, porque la mujer es la que protege espiritualmente la casa. because the woman is the one that protects the house spiritually, Es la que ve las cosas espirituales is the one that sees the spiritual things más que el hombre. more than the man. Entonces la mujer tiene que ser muy fuerte. So the woman has to be very, very strong. Y miren, el mismo Señor le dijo a Abraham, And look, the Lord told Abraham, escucha a Sara, tu esposa. listen to your wife, Sarah. Yo sé que los hombres dejaron de escuchar a las mujeres I know the man stopped listening to the woman de la caída del hombre, of the fall of the man, desde la caída del hombre. of the fall of the man. Porque cuando la mujer le dio de comer al hombre, Since the woman fed the man, el hombre cayó. the man fail or fall. Y de ahí quedó en el hombre como que no quiere escuchar a la mujer. So that's where it starts, when the man says, I don't want to listen. Y vamos a hacer una oración para redimir eso la próxima semana. And we're going to do a prayer next week to Ajá. redeem. Y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. And we're going to do it with all our heart. Y lo vamos a hacer hombres y mujeres. And we're going to do man and woman, Porque vamos a pedir por todos nosotros y por nuestra línea de sangre. because we're going to ask for all of us in our bloodlines. Y en nuestra línea de sangre hay hombres y mujeres, ¿verdad? And in our bloodlines, there's woman and man. Entonces tenemos que pedir por el hombre y por la mujer. So we have to ask for the man and the woman. ¿Ok? Eso es muy importante. So that's very important. Ok. Ya te tienes que ir, ¿verdad? Ok, hermano. ¿Te vas a ir tú o te vas a ir también, Brianna? Are you going to leave or are you going to stay? ¿No vienen en Vamos, dos carros o vienen en un? Bien separados. Ah, bueno, entonces vete tú que se quede la Brianna. You going to pray? You're going to translate? Ok. Bueno, Pues nos nada vemos. más te tienes que ir tú, nada más Sí. vete tú. Oh. Ay, Bueno, qué bueno te que me dijo, acordaste. porque si no. Dáselo a la hermana Margarita. Sí, qué bueno que te lo... Sí, hermano. Ah. Va a ir por su hijo. Va a ir por... A las 7. Ok, bye. Bueno, entonces ahí vamos. Se puso a las 8. Era a las 7, tú a las 8. Sí, No fue, la semana pasada fue descanso. No, ese Juanito ya no quería. quiere 8 descansos. Le explicó como que no iba a haber esta semana. No, esa fue la otra semana, fue una semana de vacaciones. O sea, vamos a trabajar 4 o 5 y vamos a descansar una semana. Talking about the days they're gonna take a break. Tomorrow they're gonna start picking up. It's Juan, brother Jose and my husband. And I guess you take a break tomorrow. Entonces nos vamos a ir al 12-14, We're on 12, perdón, 14, 12-12 de ¿De cuál? Hebreos, 12-12 de Hebreos, 12. There's 2, 12-12, 2, 12, 14 through 14. 12-12, 12-12 de Hebreos, 12-12. ¿Ok? Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Juan, muéstrame mi Esos Biblia en dos. inglés. Juan, muéstrame mi Biblia en inglés. Préstale tu Biblia en inglés, Juan. ¿Tú ya tienes inglés tu Biblia? Vete a la troca, se me olvidó. No, porque Ahí yo no. tenemos una en inglés, hermana. Es azulita. Búscale Hebreos. Es que la mía la 12, tengo en la 12, troca, por es como favor. no me tocó traducir, me la traje. No, pero ahí está esa para que usen esa. Va a batallar con él. A ver, vamos a buscar mis lentes.
¿Traes tus lentes? Sí, estamos ciegos. Ya estamos viejitos, ¿no es cierto? Sí, díganme. Pero sí tiene una razón. Pues yo no sé. No. Bendito sea Dios A mí me que hizo todavía daño cuando me pegó a mi COVID, me pegó 2 veces y me Ah. disminuyó mi vista. Mm, No sé por qué. Tú te has defendido para no usarlos. Yo nomás para leer, porque miro bien. Yo también. So, para 12, dijo 12, 12. 12, 12. 12, 12 y 12, 13, léelo. Es diferente. Okay, this is number 12. Therefore, lift your drooping hands and strain your weak knees. 13. And make straight path for your feet, so that what it is lame may not be put onto a joints, but rather be healed. Ok, vamos a ver, esto es bien importante. This is very important. I want you guys to see ¿Cómo nos da Dios la disciplina? how God gave us the discipline A través de su palabra according to His Word y la ayuda del Espíritu Santo. and the help from the Holy Spirit. Yo tengo que meter la palabra de Dios en mi mente. I had to put the Word of God in my mind. ¿Qué me decía antes de estos dos versículos en ese capítulo? What does it say on this chapter's shows about? Que Dios al que ama, disciplina. That the Lord, whoever loves him, discipline him. ¿Qué es lo primero que va a hacer Dios cuando yo vengo a la iglesia? What is the most important thing when we come to church? What he does? ¿Qué es lo que va a hacer? What he's going to do? Disciplinarnos. He's going to discipline us. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo, So where this is where it says, en este 3, 12 y 13, and 12 and 13 says, que yo tengo que hacer algo. I have to do something. Él me da su disciplina. He gives him his discipline. Por ejemplo, me va a decir aquí, fíjense, For example, he tells me this. en el Look, 14, on number 14. seguid la paz con todos y la santidad, Try for the peace with everyone and of the holiness, sin la cual nadie verá al Señor. without which no one will see the Lord. ¿Qué me dice? What does it say? Que tengo que seguir la paz con todos, I have to have peace with everyone ¿sí? Y la santidad, and the holiness. ¿sí? La paz The peace, significa santidad. it means holiness. Dios siempre va a querer que yo esté en paz con los demás. God wants us to be in peace with everyone else. ¿Qué nos dijo antes la palabra? What did the word says before? Que tenemos que escuchar That we have to listen con atención. with attention. No solamente en la palabra. ¿Quién es más, hermano? Not just the word. What else, Pastor? aparte de la palabra, Ajá. Just beside the word, estaba diciendo que tenemos que escuchar a las personas a nuestro alrededor we have to listen to the people around us. y cómo comienza el versículo 13 que dice hacer sendas derechas. And how it starts on the verse 13 to straighten your paths. Y eso nos lo está diciendo a nosotros, que nosotros tenemos que hacer las sendas derechas. And this is what it's Nosotros. telling us, is us, that we have to straighten our paths. Somos nosotros los que Amén. decidimos hacer las sendas derechas. It's us that we decide to do the straight paths. Entonces, ya estuvimos viendo que necesitamos escuchar. Now you got to understand that we have to learn to listen. Cuando tenemos un conflicto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Juanito? So when we have a conflict, Juan, what we have to do? Escuchar. So we have to listen. Si yo no escucho, If I don't listen, no voy a saber qué está pasando. I will not know what's going to really happen. Si no sé qué está pasando, If I don't know what is going to happen, no voy a poder corregir. I will not correct myself. Tenemos que prestar mucha We atención. got to pay attention. ¿Sí? Si no hay comunicación, va a haber muchos problemas. If there's no communication, there's going to be a lot of problems. Por eso tenemos que That's why we escuchar, got to listen. estar dispuestos We have to actually want to listen. a reconocer cuando estamos mal. We have to recognize when we actually doing something wrong. No tenemos que enojarnos. We should not be mad at Si el marido o la esposa no nos quieren escuchar, if the husband or the wife doesn't want to listen, tenemos que ir con el Señor and then we have to go and pray with the Lord y decirle a Él, and tell him, mira lo que está pasando. this is what's really happening. Si yo estoy mal, And I'm doing something wrong, ayúdame a entender y a ver, please help me understand and see, a corregir lo que está mal. to correct what I'm doing wrong.
Sí, cuando yo corrijo lo que está mal, when I correct what I'm doing wrong, entonces el Señor viene con el otro. and then the Lord will come to the other person. Porque a lo mejor Él me está haciendo algo, Maybe he could be doing something wrong. no me está escuchando, He's not listening to me, pero yo me enojo. and I get mad. Y cuando yo me enojo, And when I get mad, pues más se enoja Él y menos me escucha. and more, the other person is gonna get mad, and less he's gonna listen to me. O sea, no me tengo que enojar. So otherwise, I'm not supposed to get mad. Tengo que pedirle al Espíritu Santo I gotta ask the Holy Spirit que me ayude a no enojarme. to help me not get mad. ¿Qué pasa cuando yo me enojo con nosotros? What happens when we get mad with others? Pierdo los estribos. And I lose it. Digo cosas que no debo decir. And I would say things that I was not supposed to say. Nos defendemos. We A defend ver, ourselves. explícanos algo, hermano. All right, Pastor. Cuando nosotros tenemos ahora sí que nuestra mente cerrada, When we have our mind closed-minded, la primera reacción que tenemos the first lesson we should do es agredir. is what? We be aggressive. Y la agresión no tiene que ser físicamente, And the aggressive might not be very physical. es con palabras. It might be with bad words or words, hurting words. Si nosotros no estamos dispuestos a escuchar, And we're not willing to listen. lo primero que hacemos es ofender a la otra persona The first, y nuestra mente sigue cerrada. first of all, we do is we hurt other people, and our minds still are closed-minded Porque pensamos que tenemos la razón. because we think we're always right. Y no escuchamos a nuestra pareja, que es la que tenemos a nuestro. And we don't listen to our partner sometimes that they're beside us. Nuestra pastora nos acaba de dar una clave bien, que yo la he utilizado muchas veces. That the pastor has given me Yes. something very important that I have used it in my life in the past. Es el convencimiento. Is the way we have to convince ourselves. Si yo estoy mal, If I'm- convénceme a mí que yo estoy mal. If I'm doing something wrong, just help me convince myself that I'm doing something wrong. Pero si ella está mal, convéncela a ella. que ella But está if mal. she is doing something wrong, please convince her that she's doing something wrong. Y a veces nosotros casi siempre recibimos esa paz dentro de nosotros. And Porque some, sabemos que servimos a un Dios justo. sometimes I feel the peace in me because I understand that we have a good God, that He has justice. Y ese Dios justo siempre va a traer la justicia. Y ustedes saben que para Él no hay nada oculto. And He's the one that gives us good justice, Y Él because conoce into nuestros corazones. Him there's nothing that is hidden, and He already knows our hearts. Y así es como uno se siente ya más libre de todo cuando ya aprendió a escuchar. And that's how you feel free, because why? You learn to listen. Ahora aquí está la confianza And here's the way you have confidence en Él. in Him. Entonces el Confide. marido no nos escucha, So the husband will not listen, pero en vez de enojarnos, but instead of getting mad, a doblar rodilla, we get on knees pedirle, Señor, and ask the Lord, si Él está mal, and if he's doing something wrong, convéncelo. convince him. No lo dejes en paz Do not leave him on peace hasta que Él entienda que está mal. until he understands that he's doing something wrong. Pero a veces Él tiene que trabajar en nosotros. But he also sometimes has to work on us too. Hay un testimonio de un pastor, There's a testimony about this pastor. se llama Calvetti. His name is Cabelty. Sus padres se separaron antes de que él naciera. His parents were separated before he was born. Un día se fue el esposo One day the husband left, y ella muy desesperada fue con el pastor and she very desperate, he went with the pastor. y le dijo, fíjese que ya me dejó este hombre. Look, pastor, this man left me. Le dijo él, pues lo único que tienes que hacer es orar por él. The only thing you gotta do is just pray for him. Y ella comenzó a orar de esta forma. So this is how she started praying. Allá donde está, Padre, Back there, wherever he is, oh Lord, que no le salga nada bien. that everything he does, nothing works Que good. todo lo que emprendas se le vaya para abajo. Whatever that he does, that he will do something wrong. No lo dejes en paz Do not leave him alone hasta que regrese. until he will come back. Pero después el Señor le mostró a ella So the Lord actually revealed to her que ella también tenía que cambiar. that she also needs to change.
Y le dijo, pero no, ya después empezaba a orar así, y le decía, pero no lo traigas but do not bring him hasta que yo esté lista. until I am ready. Pero o sea, no es nada más él, son los dos. So it's not just him, it has to be both of you. Tenemos que preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? So you ask to the Lord, what do I have to change also? ¿Qué nos está diciendo aquí? What is this telling us here? Que sigamos siempre en la paz. That we actually be always in peace. Aunque veamos las cosas difíciles, Even though we see everything is very difficult, que aquel no nos está escuchando, that person is not listening to me, pero ¿quién sí nos escucha? but who actually can listen to us? El Señor. Our Lord. Tenemos que tener confianza en Él. We have to be confident on him or believe on him. Si nosotros no nos enojamos And if we actually get mad, y decimos voy a ir a mi cuarto de oración, and if I go to my room of prayer, y entonces allí and there I will decimos al Padre, tell the Lord, Él va a obrar en Él. he's gonna do something on him. No crean que las cosas son así fáciles. It's not that what you think is gonna be easy. Hay que esperar un tiempo. We gotta wait a time. Así como a veces nos dice, deja eso. Sometimes that he tells us, you gotta leave this. No me gusta que te enojes. I don't want you to get mad. Y me tardo tiempo en entender eso. And it takes long to understand this. Así también hay un proceso que pasar This is also like a process that you have to go through. para que el Señor cambie al esposo So the Lord can change our husbands y cambie a la esposa. and also changes our husbands. Los dos Or necesitamos wives. cambiar. Both of us need to change. No es que nada más uno va a cambiar, los dos. Not just the other person change. Both of us need to change. Y lo primero que tenemos que entender The first thing you gotta understand, y cambiar aquí nuestro cassette de nuestra mente and then we gotta change our minds too. es que no todas las cosas Not everything van a ser como yo quiero, are gonna be just like you want, ni en el tiempo que yo quiero. in the time that we want. ¿Y qué sucede cuando yo no entiendo eso? And what happens when I do not understand this? Se enoja uno, fíjese lo que viene We aquí. get mad. Look at this closely, what it says in here in the Bible. El 14 nos dice, seguid la paz con todos On the 14th says that we have to follow the peace with y la everyone santidad, and the holiness sin la cual nadie verá al Señor. without no one can see the Lord. O sea, si no vivimos en paz con los demás, And if we don't work in peace with others, no vamos a ver al Señor. we will not see the Lord. Eso es lo primero que tenemos que entender. This is the first thing we got to understand. ¿Por qué nos enojamos muchas veces? Most of the time we get mad. Why? Porque nos frustramos, Because we get frustrated. porque pensamos que todo está mal y que ya se va a quedar así, Because everything turned out wrong, and I guess this thing's gonna be just like this. porque no estamos teniendo paciencia, Because we don't have no patience. porque le estamos echando la culpa al otro, Because we blaming the other person. pero también hay parte de nosotros, también en nosotros hay parte de culpa. But sometimes also our faults. That's part of our faults too. Entonces fíjense lo que dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Like 15 says, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no roots of bitterness springs up that curses through Abel, and by many becomes defined. Biblia de colores. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo quiero que las cosas sean a mi manera? What happens when something is gonna do it in my way? Me voy a amargar. We're gonna be very bitter. A ver, otra vez. ¿Qué pasa cuando quiero que las cosas a fuerza sean como yo digo? What happens when things you want me to do the way I want them to do? ¿Yo puedo cambiar a alguna persona? Would I be able to change a person? Aunque sea mi hijo más querido, que no lo tengo, Even though it's the best son I ever have and I don't have, no lo voy a cambiar. I will not change him, Menos a mi esposo. not even my husband. ¿Quién es el único que puede cambiar al esposo? Who's the only one can change the husband? Padre. El padre. The ¿Quién, Lord. quién es el único que puede cambiar a la esposa? Who's the only one that can change our wives? ¿Ok? Entonces, cuando yo me enojo, And when I get mad porque las cosas no son como yo quiero, because things doesn't work like I want them to be, me voy a amargar. I'm gonna be bitter.
Y cuando me amargo, And when I get bitter, se va el Espíritu Santo. and the Holy Spirit leaves me. Y después me amargo más. Then I get more bitter, Y se hacen raíces de amargura. and it becomes roots of bitterness. ¿Han visto personas amargadas? Have you seen any bitter persons? Con todo mundo se enojan. Like with everyone, they get mad. A una persona que hayan hecho cosas por ella buenas, Even though other people will do good things for her or for them, por el hecho de que vea feliz a esa persona, but just in order to help that person to be okay, le amarga. even though it actually feels like you're there bitter. ¿Quién ha conocido personas amargadas? Anybody seen any people that are bitter? Si haces A, está mal. If you do this, everything to them is wrong. Si haces B, And if you do B, estás mal. you still do everything you wrong, whatever you do. Nada le parece. Nothing is make them happy. Toda la vida está con la cara larga. All the time of his life is always looking with that long face. Fíjense, cuando nosotros no tenemos lo que nosotros queremos, As you can see, when we don't have whatever we want, a veces el Espíritu Santo nos está diciendo tranquila, sometimes the Holy Spirit will tell us, say, calm down, no te enojes, do not get mad, espera. wait. Pero uno a veces es demasiado burro, disculpen que me lo diga así, Sometimes we act like a donkey. Excuse donde me uno for no my quiere hacer saying. caso. And sometimes you don't want to listen. Y cuando ya quiere uno que sean las cosas a su manera, And when they want to do it on their own ways, todo le parece mal. everything seems that everything is wrong. Yo pasé por un proceso de 15 días I passed through a process of 15 days donde yo estaba muy molesta when I was very mad porque lo que estaba yo viviendo en mi matrimonio estaba muy mal. what I saw in my marriage, everything seemed so very wrong. Y yo me estaba amargando And I was feeling like I was getting bitter. y el Espíritu Santo diciéndome tranquila, And then the Holy Spirit was telling me to calm down. pero yo no, estaba enojada. But I was mad and mad and mad. Un día estaba yo trabajando One day I was working, y en ese momento me dice algo que me dice dentro de mí, and that moment something inside that told me, si no dejas esta actitud, and if you don't leave that attitude, me voy a ir. I'm going to leave you. Y en ese momento cuando yo vi que dijo, si no dejas esa actitud, me voy a ir, When the Holy Spirit said that if you don't leave that attitude, I'm going to leave you. yo dije, perdóname, And I said, well, I'm so sorry. porque una vida sin ti Because the life without you, no tiene ningún motivo. there's no No hay problem. motivo. There's nothing in there. ¿Quién es nuestra alegría? There's no point. ¿Quién debe ser nuestra alegría? Who should be our happiness? El Señor. The Lord. Mi alegría no puede ser mi esposo. My happiness should not come from my husband. Mi alegría debe ser nada más el Señor Jesús. My happiness should be on Jesus. Si yo estoy bien con Él If I'm okay with him, y Él es mi alegría, he should be my happiness. ¿qué le voy a dar a mi esposo? What should I be giving to my husband? Alegría. Happiness. Va a tener motivos para que diga, ya no quiero vivir con esta mujer. There will be a situation where he's going to say, well, I don't want to live with this person. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Mi amado, mi Señor, It's going to be who? The best of the whole thing. mi amado esposo, My husband. es el Señor Jesús. It should be our Lord Jesus. Y si yo estoy bien con Él, If I'm okay with him si yo lo tengo a Él, and I have him, todo lo demás everything around me está bien. is going to be okay. Le dice una persona It says a person que pasó por momentos muy difíciles that I went through a lot of difficult times de mi matrimonio, during my time of my marriage. pero yo sabía But I also know que el único que me podía ayudar the only one that could actually help me, es el Señor Jesús it was Lord Jesus. y que Él tenía que ser mi esposo, And that what my husband had to do, en quien yo pusiera mi mirada and who I will not point in my sight, para poder soportar to support años years de problemas of problems y de and dificultades difficulties en mi matrimonio in my marriage y en la iglesia. and also in church. Pero si yo no me enfoco en Él, And if I don't focus in him, entonces la corriente me va a llevar para allí y para acá.
and then the waves will be everywhere else. Mi esposo, My husband, mi primer esposo, my first husband, es el Señor Jesús. it should be our Lord Jesus. Y Él siempre está ahí And He's always going to be there cuando yo lo necesito. whenever I need Y Him. Él nunca me va a fallar. And He will never fail me. ¿En quién tengo que poner mi mirada? And who shall I put my mind in here or my eyes on? En Él. In Him. Muchos años me dijo, haz tú bien las cosas And many years told me you do the right things y todo lo demás and everything else se va a arreglar. is going to be fixed. Y un día Um, sucedió. And one day it really happened. ¿Ok? Entonces yo tengo que poner mi mirada en Él. So we had to put my sight on Him. Por muy difíciles que sean las cosas, Even though the difficult things or times will come, yo tengo que poner mi mirada en Él. I should put my sight in Him. Años tras años Years and years de brujerías of witchcraft. para separarme de mi esposo. Due to that, I was almost separated from my husband. Y no crean que venía nada más de una persona. And I just think about it, just one coming from one person. Venían de varios frentes, de varias It personas. came from different persons. Si el Señor no me mostrara a mí lo que sucede en el mundo espiritual, If the Lord did not reveal to me what really happening on the world round world, no estaría aquí. I will not be here. Un día yo estaba llorando allá en el otro edificio, One day I was crying on the other building, cuando estaba en las alabanzas. when on the praise time or the worship, Yo estaba hincada, I was down there on my knees. estaba llorando I was there and crying. y me dijo así algo en mi ser. Inside of me, deep inside of me, said to me, ¿Cómo le puedes enseñar a otras mujeres how can you show some other women que tienen problemas en su matrimonio that they have problems in their marriage, si tú nunca has pasado por un problema? that you have never passed through problems? Los problemas son para entrenarnos, The problems is to help you, porque hay muchas gentes, muchas Train- personas train you, because there's so many other people like that que están pasando por muchos problemas. that are going through different problems. Hay muchísimos divorcios. There's so many divorces. ¿A quién le convienen los divorcios? Who is very convenient to have divorces? Al enemigo. And our enemy. ¿Qué pasa después de los divorcios? What happens after a divorce? ¿Se No. pierden los hijos? Los hijos separados del papá, The children are separated from their fathers. el 80% de la personalidad del niño 80% of the personality of the children la da el papá. will give it to the father. Si ese niño no tiene papá, If the father and that child doesn't have a father, ese niño no va a tener propósito. that child will not have a purpose. Es muy importante el So papá. it's really important to have a dad. Y el papá no es el que engendra, sino el que cría. The father is the one that actually be there always. Por eso las mujeres tienen que luchar por sus matrimonios. That's what the women has to be very be persuaded in their marriages. No es por ellas nada más, Not just for yourselves only. es por sus hijos. It's also for your children. No más huérfanos. There should be no more orphans. ¿Ok? Entonces todos tenemos que poner de nuestra parte. Both of them has to put on their willing to fix. Y recuerden, la clave está, And actually, you have to know that la clave de aquí, the key o de la llave de la victoria, or the key of the victory es que las cosas no son como yo quiero. are things that are not supposed to be like I want them to be. Yo tengo que esperar, I have to wait. tengo que corregir lo que está mal en mí, I have to do the right thing in me, y después el Señor empieza a obrar en la otra persona. and then the other person, God is going to fix the other person. Y claro, si está aquí también, Él va a obrar en la persona. But also, if the person is here, is going to help them too. Como en el caso de ustedes dos o de ustedes dos, están aquí los dos. It's just like in case of both of us and both of y'all, they're Yes. going to be working because both of you are already in here, in it. Y el Señor les está hablando a los dos. And both of us are going to talk to us. ¿Ok? Pues le terminamos. And by ¿Algo now, quieres decir finished. algo, hermano pastor? Pastor, you want to add anything else? Ok. Sí, es que el enemigo le engaña a la mujer. It's because the enemy will lie to the women sometimes. No, sí, la que tiene que llevarse la bronca es la mujer, And sometimes the woman is the one that's a battle more. porque el Señor nos capacitó para eso. It's because he the one helped us to work on that as a woman. Ujú, la mujer es la que ve más las cosas espirituales. Actually, more than women can see the spiritual world. Sí. If I could return the past, I want to say something.
because the Bible says you have to fight the good fight. My father-in-laws asked me to fight the fight. I would get mad and I block myself. I guess it's the way I was thinking. I guess I should close my eyes. My pride. It's my fault too because I also accepted because my marriage ended too. Pero el Señor lo puede restaurar todavía. And it's Claro. very difficult to just, Más have my varones. children by myself. It's raise them by myself. It's really difficult. If Claro. I would have returned back then, I would fight with my marriage also because it's really hard to be being a single mom by myself. En las bodas judías, In the time of Wedding. wedding, the Jewish wedding, el hombre se pone ahí the man will stand right there y la mujer alrededor de él. and the woman will go around him Da varias on the vueltas. circle, giving so much circles around the man, Como símbolo like a symbol de que ella lo va a cuidar a él. that she will protect him. Porque en el mundo espiritual, Because on the spiritual world, la mujer tiene que cuidar al hombre. the woman will protect the man. La mujer tiene que levantarse como esa guerrera. The woman has to get up as a warrior. Like you said, because you're saying we have no other times with the enemy, fight with them, and the enemy wants to hurt Y le mete the muchas families, cosas a la mujer. and they put so many times things on the women so they will leave each other. Ajá. Y más cuando están jóvenes las mujeres. And most of the time is when the women are really young. Pero mujeres, por ejemplo, como la hermana Angie, Just like women, like a sister Angie, su testimonio es muy importante, her testimony is really important ¿sí? Para las jóvenes que están como for Diana, the younger Sí. women or that are being here right now. para que ellas sepan, Una servilleta, Ángeles. es mejor, ¿cómo se llama así? Es mejor que sepan It's very important to know cuando no se pelea por el marido, because we don't fight for our husbands. No. Also, we don't hurt ourselves, but also we hurt our husbands, but not the husband. Just our children also get hurt when we fight each other. claro, porque los hijos necesitan a su papá. Yeah, of course, because the kids need their father also. O sea, el enemigo siempre nos va a decir, déjalo, ¿para qué lo aguantas? Our enemy will talk to us and they tell you, leave him, but you have to, keep on with him. I was talking to my daughter, Arlette. He said, I don't believe in God. I do not believe in God. And it's very hard for me when my daughter tells me. And I feel like it's my fault. Because I didn't focus on God and for my marriage. And I focus more on myself, on my problems. And this will affect my children. You don't got no idea, Mom, how I pray for you, for my mom, to be together, you and my dad. I didn't want you guys to be divorced. I Claro. asked you guys to pray for my daughter too. So God will come in her heart and in her mind. So she will actually believe in the Lord again. Ella se sintió muy herida porque no se salvó tu matrimonio. And she feels so pain. She was so pain because because of the divorce and because the daughter was so close to the husband, the dad. Los hijos son muy apegados a los papás. Mostly the female girls are more y más si attached to son the father, niñas. especially on the girl. Especially my daughter, she was very, very attached to my husband. Así es, hermano. Pero estás aquí, hermana, y vas a ver que el Señor te va a fortalecer y vas a sanar de todo eso. And when you're here to help you, the Lord to heal your heart, and it's gonna help you. Okay. Mi hermana le voy a decir unas palabras. Sister, I'm gonna tell you some Porque usted words. dice que su hija